Alternativa de la radio. El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de sus realizadores e invitados. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. 8:13 de la noche en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Y desde esta ciudad de Bogotá le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Latinoamérica y el Caribe desde cualquier lugar en que se encuentren. Hoy no estamos por Facebook Live ni por nuestra página por streaming. Nos pueden sintonizar por el dial de los 90.4 FM Estéreo y mañana estaremos subiendo a nuestras redes y a nuestro canal de YouTube Concierto para Disentir el programa para que ustedes puedan verlo además de escucharlo. Los saludamos a todos y les damos la bienvenida a un programa más de Concierto para Disentir con un nuevo tema, con nuevos invitados, y los estamos invitando a que nos sigan en nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @Concierto para Disentir Laud, @CiudadanosX, en Instagram @Concierto para Disentir, en Twitter @C para Disentir, y suscríbanse a nuestro canal YouTube Concierto para Disentir. Nuestro email, conciertoparadisentirlaud@gmail.com, donde ustedes nos pueden escribir sus sugerencias, comentarios, opiniones, críticas y, por supuesto, proponernos nuevos temas, invitados que ustedes quieran que tratemos aquí en Concierto para Disentir. Hablar del papel de los medios de comunicación alternativos en tiempos de crisis es partir de la necesidad de una información contrahegemónica. Los medios alternativos han cumplido el papel de la educación popular, ya que aportaron claves de comprensión sobre temas y situaciones complejas. Hoy siguen en la democratización de los informes y los datos científicos sobre asuntos como las guerras, las injusticias sociales y el cambio climático. Muy buenas noches, mi querida Sandra. Muy buenas noches, mi querido Jorge David. Por supuesto, buenas noches a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo que nos acompaña el día de hoy. Pues como lo comentas, esta evolutiva revolución digital ha favorecido el surgimiento de una gran diversidad de medios emergentes, alternativos. Diferentes medios nativos de Internet ya presentan sus contenidos en otros canales como el radial, televisivo y escrito, los cuales le apuestan a un periodismo diferente en el tratamiento de los temas, en los enfoques de las historias y en los formatos para narrarlas. El emprendimiento se ha convertido en un ejercicio necesario ante diversas crisis del modelo del negocio del periodismo. Por los que decidieron empezar ese proceso aprovecharon el uso de plataformas virtuales que no tienen un costo tan alto como lo tenían el periodismo escrito o el televisivo. Y frente a la importante necesidad de garantizar una información más democrática, la realidad que enfrentan estos medios alternativos incluye, por un lado, que no exista una política pública para medios comunitarios y alternativos, y por otro, unas condiciones de supervivencia muy complejas. Pues hoy estaremos hablando sobre estos medios de comunicación alternativos en los contextos de crisis, sobre todo en estas épocas en que se mueve mucho y hay mucho temor en Latinoamérica por la restricción de la libertad de prensa. Saludamos a nuestros invitados. Sandra, ¿quién nos acompaña tenemos hoy? Hoy dos invitados de la casa, Diana Rocío Garzón. Ella es licenciada en Lenguas Modernas y Humanidades, magíster en Comunicación y Educación,
ha trabajado en proyectos basados en contextos populares, en aporte hacia el género, la comunicación también con enfoque de género, y desde escenarios comunicativos a través también de la agencia Techotiva, de la revista La Sureña Latinoamericana, de quien es miembro fundador, y en la producción de programas de radio, audiovisuales y prensa. Actualmente es docente popular y de comunicación alternativa con enfoque de género. Se ha desempeñado como docente en educación media y también en educación universitaria, especialmente en las áreas de lenguaje, de lenguas extranjeras, de comunicación y, por supuesto, educación popular feminista. Muy buenas noches, Diana Rocío. Gracias por aceptar la invitación de Concierto para Disentir. Gracias, Sandra, de toda la mesa de trabajo, por la invitación. Un saludo muy especial para todas y todos aquellos que nos escuchan en este momento. Sandrita, pues muy contenta de estar en el espacio. Gracias. Bueno, y también nos acompaña el profesor Gianni Lara Cruz, docente de planta del INEN de Kennedy en el área de español y catedrático de la Universidad Distrital en nuestra Facultad de Artes. Él es filólogo de la Universidad Nacional y magíster en estudios literarios. Ha estado vinculado a organizaciones sociales y fue miembro fundador de la Asociación de Medios Agencia Techochiva, donde se desarrollaron procesos de educación popular a través de medios alternativos y difusión artística y cultural. También se ha desempeñado como director de investigaciones en comunicación alternativa e investigador en proyectos relacionados con el lenguaje, la pedagogía y la literatura, y ha publicado en distintas revistas universitarias artículos relacionados con pedagogía, ciencias del lenguaje, literatura, arte y procesos de participación y cultura ciudadana. Además, fue parte del equipo de redacción de libros de texto de la editorial El Astillero Santillana y de la editorial Educativa. Ha sido fundador de distintos medios de comunicación alternativos, educativos y comunitarios. Bienvenido, mi querido maestro Gianni Lara. Qué gustazo tenerlo aquí en Concierto para Disentir. Maestro Jorge David, buenas noches, y a Sandrita y a Rocío, que ya nos conocemos desde hace tiempo, muy complacido de estar en este programa, que es un enorme esfuerzo por poner esos medios alternativos y esos temas de la comunicación que no se conocen o no se ponen en todo lado. Entonces siento yo que la UD ha venido esforzándose por desarrollar procesos de comunicación alternativa, y este programa es una muy buena muestra de cómo la comunicación puede servirnos para transformar la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, con Diana Garzón y con Gianni Lara hablaremos entonces de este tema de los medios alternativos en situaciones de crisis. Y como para empezar a calentar la conversación, pues hablemos de que este siglo XXI nos ha brindado gran cantidad de canales informativos, pero a la par nos estamos enfrentando con la carencia de credibilidad frente a los grandes medios. ¿Cómo construyen los medios alternativos la credibilidad en un medio de tanta desconfianza como la sociedad contemporánea, Diana? Bueno, pues para empezar, pues me gustaría como hacer una cita de León de Grave, de la balada de la fórmula definitiva y paradojal, que es: todo no vale nada si el resto vale menos. Entonces, a partir de este pasaje, pues quiero abordar la necesidad interseccional para nosotros poder hacer comunicación alternativa, popular y comunitaria, que son tres cosas absolutamente distintas. Dar la credibilidad es hacer y entender que nosotros estamos ubicados dentro de un espacio distinto al que nos han mostrado los medios hegemónicos y heteronormativos, y que nos vienen a mostrar como un sinfín de cosas que no nos pertenecen, de una cultura que no nos pertenece, que nos vulnera y que definitivamente no es formativa dentro de ningún escenario de reconocimiento, de crítica del territorio, de develamiento de la verdad, de la reconstrucción y la deconstrucción histórica necesaria, de que todas y todos debemos hacer parte y que todas lo componemos, y de la debilidad del Estado ante una democracia vacía que solamente está llena de estadísticas. Entonces, frente a eso, no nos reconocemos, muchas y muchos no nos reconocemos dentro de esas estadísticas, dentro de estas situaciones heteronormativas y hegemónicas, por supuesto, que nos vienen a decir
cómo nosotros debemos leer la realidad. Y justamente le apostamos desde los medios alternativos comunitarios y justamente con un enfoque feminista en el caso del Movimiento Popular de Mujeres La Sureña, en el cual definitivamente todo debe ser basado en esas grandes diferencias que definitivamente son las que marcan como tanto orígenes de conocimiento como literarios como políticos. Este tipo de diferencias, y cuando nosotros hacemos que, incluso si nosotros lo hablamos desde Jorge Eliezer Gaitán, no se reconoce la comunidad desde un espacio así, la representatividad no existe más allá de las urnas. Entonces, justamente eso es lo que, más allá de ofrecerles, es lo que queremos que la gente haga parte, que la misma gente escriba su historia y que la misma gente sea medio. Muchas gracias. Profesor Yanni, ¿cómo construye o puede hacerse a la credibilidad los medios alternativos existiendo tanta desconfianza con los medios que ya son conocidos y que tienen un suficiente músculo? Pues yo creo que es que el asunto de... Yo siento que el asunto de credibilidad nos favorece mucho, creo yo, a los que estamos pensando nuevos medios o medios alternativos nos favorece mucho. ¿Por qué? Yo creo que el sistema ha llegado en un punto en donde ha colapsado su capacidad de mantener las instituciones. Es algo así como lo que dice Bauman, ¿no? Como que estamos en esa sociedad líquida donde donde ya no hay credibilidad en esas instituciones, pero creo que también es un asunto de pérdida de credibilidad en muchas, no solo en las instituciones, sino también los medios de comunicación oficial o los medios de comunicación masivos, que son los que como que mueven esa información oficial, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una enorme ventaja para el pensamiento crítico y para los medios de comunicación alternativa y comunitaria, ¿no? Pienso yo que el pensamiento crítico se desarrolla a través del contacto con las realidades de todos los días. Creo que el mayor problema que tienen las personas es no darse cuenta que el uso del Transmilenio o los huecos de las calles tienen que ver con un tema de corrupción y que se puede hacer algo para transformarlo. Y creo que los medios de comunicación comunitarios y alternativos lo que hacen es como permitir esos canales que se relacionen entre la realidad y los medios de comunicación. O sea, que esos medios develen esas problemáticas que tiene la comunidad y puedan ser transformadas a través de la comunidad como se planteaba en la Constitución del 91. Entonces creo que ese problema de credibilidad de los grandes medios resulta siendo una ventaja para los nuevos medios, porque ¿qué es lo que ha pasado? Lo que pasó durante mucho tiempo con Techo Tío, ¿no? Y es que el haber tenido un lenguaje dinámico, un lenguaje cercano a la comunidad, en donde se trataban los temas de la comunidad, entonces permitió que hubiese un público lector que poco a poco no solo fue constituyendo editorialmente el mismo medio, sino que también permitió ir construyendo pensamiento crítico. Entonces, creo yo que el fin de los medios de comunicación comunitarios alternativos es ojalá tener un periódico en cada cuadra, diría yo. Esto obviamente es contrario a los intereses que quieren los medios masivos, pero sería ideal en términos en que permitiría que la misma gente se reconociera a través de esos medios, ¿no? De la escritura, o bien sea de la radio o de otro tipo de medios. Entonces, pienso que en ese contexto, cuando hay la posibilidad de que los mismos medios de comunicación comunitarios y alternativos tengan un contacto más directo con las realidades de la comunidad, y eso nos puede ir garantizando poco a poco mayor adhesión de la gente a esos medios comunitarios y alternativos. Pues justamente hacia ese camino que menciona Yanni iría nuestra siguiente pregunta, y es que pues durante mucho tiempo se ha considerado que los medios de comunicación serían los guardianes de la libertad. Sin embargo, en el panorama actual y en un contexto sociopolítico como el que actualmente estamos atravesando, donde hay tantas preguntas sobre la libertad de los medios y sobre todo de los medios alternativos de comunicación, este panorama podría llevarnos a que muchos de estos medios nacientes sean acaparados por corporaciones económicas, digamos, mucho más grandes o mucho más poderosas. En ese orden de ideas, ¿cuáles serían los desafíos
de los medios de comunicación alternativos en cara a la libertad de prensa en Latinoamérica y el Caribe? Diana. Pues definitivamente los desafíos son todos, ¿no? Frente a lo financiero, frente a las maquinarias, frente como a lo que siempre se ha movido dentro de los medios, de las alianzas que tienen los medios, como con las grandes empresas, como con toda la maquinaria derecha que nosotros vemos y conjugada con capitalismo y patriarcado, pues definitivamente ha sido siempre. Simplemente que ahorita, pues por redes sociales, por otras maneras también de información y sobreinformación, pues tenemos como más capacidad de entender ciertas cosas, pero definitivamente los desafíos son todos, desde finalmente todo lo que nosotros hemos trabajado como dentro de lo alternativo, esta construcción de redes que de hecho pues hemos sido como compañeros de camello con Yanni en esto, en Agencia Techoptiva, en Minga Urbana y bueno, dentro de otros espacios territoriales. Entonces dentro de este ejercicio la situación de redes ha sido absolutamente necesaria siempre, porque nosotros no hablamos de crisis como un momento, como se supone que debería ser una crisis, ¿no? Un momento del que aprendemos y cómo lo solucionamos, sino que aquí la crisis ha estado siempre. O sea, vivimos en crisis, todo el tiempo existe, entonces es absolutamente necesario el pensarnos y el repensarnos los medios desde ahí, y es todo el tiempo, es una interpelación constante, que es algo que pasa, ¿no? Que vamos a llegar a tal punto y ahí vamos, o aquí se entendió cómo nosotros estamos viviendo los territorios, cómo los territorios están viviendo esta situación, no solamente a nivel pandémico, en que viene a develarse y a desnudarse como un sinfín de situaciones, que estamos en crisis. ¿Cuál crisis? Y es que en crisis siempre hemos estado, por mentiras frente al conocimiento de la historia de los vencedores y los ganadores, frente a los medios como corporaciones, frente a la mentira de la caridad, de la religión, ahí metiéndose incluso dentro de lo local hasta lo grande, que nosotros lo podemos ver, quiénes son los que han votado por la derecha y quiénes son los que se meten para finalmente darle pie a este tipo de situaciones injustas, y no lo digo solamente la derecha haciendo crítica a un pensamiento conservador, sino lo hago desde unos ejes de maltrato con la sociedad en la que simplemente hay para algunos y ya, y debe mantenerse así, y en que simplemente entonces viene el pensamiento de caridad de que simplemente legitima las riquezas y hace al débil más débil siempre, porque no puede, porque no es necesario para la construcción del país que ellos quieren. Adicional a eso, pues otro desafío, el ser de bien, el discurso del éxito, ¿no? De que usted cómo debe ser sin ni siquiera haber nacido, cómo usted debe ser, o debe ser azul, o debe ser rosa, o de qué color debe ser para poderse entender dentro de un espacio. El reconocimiento y la crítica necesaria a los estereotipos son fundamentales para que nosotros podamos pensarnos. Es un desafío total para el reconocimiento de los medios. Asimismo, pues la lejanía con la calle, el desafío es ese. Es no simplemente el reconocerlo, sino pues porque la mayoría de los que nos hemos pensado lo alternativo, que de hecho nunca ha sido lo económico, que infortunadamente uno que otro sí, pero la mayoría nunca se ha trabajado bajo lo económico, lo comunitario siempre ha sido autogestivo. De hecho, todo lo que tiene que ver con recursos de este tipo son casi que desconocidos para los que hemos trabajado con medios alternativos y que alguna vez hemos estado en espacios locales, porque hacemos parte de la calle, hacemos parte de lo popular y hacemos parte de las redes, que es lo necesario, es lo organizativo para existir y lo autogestivo para ser coherentes. Entonces, básicamente, Sandra y Mesa de Trabajo, estos serían como los desafíos en los que nosotros se convierte a hacer prensa alternativa o a hacer medios de comunicativos alternativos. Yani, y para usted, ¿cuáles son esos desafíos? Sobre todo en un momento tan coyuntural como el actual, ¿no? Donde la libertad de prensa se ve bien desafiada por los grandes medios hegemónicos. A mí me parece, pues el primer desafío que hay que tener es mantenerse. El mantenimiento de los medios de comunicación comunitarios y alternativos es complicado, ¿no? Muchos de los que trabajamos ahí, pues tenemos otros trabajos que nos permiten mantenernos, sobrellevar las cosas. Pero a veces dedicarse solamente a la comunicación comunitaria y alternativa puede ser muy complicado, ¿no? En términos económicos y financieros. Entonces el primer asunto es mantenerse. Yo creo que el mayor de los desafíos, yo voy a hablar un poquito acá de cosas como en concreto, porque me parece que es importante que los que nos están escuchando y ojalá los medios de comunicación comunitarios alternativos tengan esto muy presente.
creo yo que uno de los mayores desafíos, además de mantener los medios, es mantener los procesos. Entonces, acá, por ejemplo, en la localidad mal llamada Kennedy, que nosotros le decimos Techotiva, que es el nombre ancestral que quiere decir lugar de grandes aguas, quizás por los procesos sociales y políticos de esta localidad, los medios de comunicación comunitarios y alternativos pues tienen una historia larga, y además de una historia larga tienen pues un recorrido no solo en términos de haber sido en principio perseguidos, en otro, digamos, eliminados de alguna forma, otros que no pudieron salir, no pudieron mantener su proceso periódico. Y a pesar de todo, aquí hay digamos, yo diría que es como una fortaleza de medios de comunicación comunitarios alternativos, y hay muchos, hay bastantes, ¿no? Para lo que uno ve en otras localidades, creo yo que eso tiene que ver con los procesos de organización social. La Mesa de Comunicación Comunitaria y Alternativa de Techotiva se creó en el 2008, y desde ahí pues ha tenido cierta regularidad con unas subidas y unas bajadas. En este momento, hacia allá es donde voy, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que al parecer, por primera vez, bueno, esto sí es una realidad, ¿no? El hecho de que del Fondo Local de Desarrollo va a tener un ingreso del 50%, o sea, el 50% de lo que entra va a ir para las distintas, entra en el distrito, va a ir para las distintas localidades. Y esto parece ser que también va a redundar en la creación de medios, ¿no? Hay gente que está hablando incluso de la ley de 1/3, que implica que el distrito y las entidades oficiales generen mayor pauta para los medios de comunicación comunitaria y alternativo, porque le están entregando toda la pauta casi siempre a los medios privados. Entonces, pues esto sería una maravilla en términos del desarrollo de la comunicación comunitaria y alternativa de la ciudad. Y el mayor amenaza que yo diría en este momento, nosotros hemos estado trabajando en la creación del consejo con los compañeros, con Rocío y con los otros compañeros de la mesa local. Hemos trabajado en la creación del acuerdo para la conformación del Consejo de Comunicación Local, de Comunicación Comunitaria Alternativa de Kennedy, ¿no? Y pues, infortunadamente, lo que hemos visto es paracaidismo de muchas instituciones, sobre todo de algunos ediles, hay que decirlo. No todo, la mayoría, pues me parece que hicieron un buen trabajo, porque ya se aprobó ese consejo, lo cual fue un trabajo significativo, perdón la redundancia ahí. Pero sí vimos con mucha preocupación el denotado interés de sectores incluso bastante conservadores, su preocupación es latente por la construcción de este documento y por estar metidos en un proceso, y nosotros no tenemos problema con eso, o sea, nosotros no tenemos problema que alguien de derecha pues trabaje con comunicación, eso está muy bien, pero lo que sí creemos radicalmente es que es muy difícil que haya comunicación comunitaria y alternativa de derecha, o sea, o ya existe, es la revista Don Juan, la revista TV y Novelas, ese tipo de revistas, pero lo que nos preocupa es que muchos de estos sectores se están viniendo a lo local y están, digamos, como que moviendo cosas, influencias, por utilizar esos recursos que al parecer van a quedar, que está gestionando la alcaldía, que son producto de muchos años de legislación, que fueron producto de muchas movilizaciones, y nos preocupa mucho eso, ¿no? Porque nosotros sabemos las intenciones pues, que hay detrás de ciertos sectores de la derecha para manejar estos medios o para manejar estos recursos. Entonces, campañas políticas de estos sectores, politiquería barata, que ese es el problema, ¿sí? Y una serie de cosas que podrían salirles como un papel gratis, pero no permitirían ese desarrollo de la comunicación comunitaria y alternativa por la que nos hemos jugado durante 2 años. Entonces, creo que el mayor riesgo que tiene la comunicación en este momento en Bogotá es un problema de organización. Es necesario organizarse, sobre todo para hacerle frente a estos otros sectores conservadores que quieren quedarse con estos recursos de la comunicación comunitaria alternativa y que en realidad no han trabajado por ellos. Entonces creo que es el mayor riesgo que tenemos ahorita, o sea, como bregar a organizarnos para que esos recursos vayan realmente a los medios de comunicación comunitarios y alternativos que llevan mucho tiempo trabajando a cuentagotas o con lo que pueden hacer, básicamente. Dentro de este contexto, es importante y es urgente pensar
la relación entre democracia y verdad. En un continente en donde los medios han jugado un papel inmenso, precisamente en esos dos elementos de esa relación. ¿Cuál es el papel de los medios alternativos para que se pueda garantizar el derecho al acceso a una información veraz, Yanni? El contacto con la realidad. Es que, ¿qué es la verdad? Yo creo que, digamos, en la universidad siempre esa pregunta causa, causa una crisis, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Y más en la comunicación, o sea, ¿cómo definimos eso? Yo lo que digo es que la gente construye su propia verdad a través de distintas versiones de la información. Pero lógicamente cuando nosotros decimos, por ejemplo, hay hechos que son reales, como un hecho con estos 43 CAIs que fueron hace 2 semanas incendiados. Hay una inconformidad real desde la población, ¿sí? Sería muy reduccionista o parcializado decir que es que son vándalos los que están rompiendo eso, ¿cierto? Nosotros hablábamos en clase con los chicos eso, ¿no? Que el asunto del totalitarismo, ¿no? De tratar de todo ponerlo en la misma cortina. Es que todos son vándalos los que salieron a romper las calles. Es que todos los policías son violadores. ¿No? Yo también les decía, bueno, pues es que ponerlos a todos en el mismo paquete a veces puede ser complicado. ¿Sí me entiendes? A veces puede ser complicado. Entonces, ¿cómo vamos la verdad frente a esa información? Pues tratar de reconstruir los hechos de la manera más cercana posible. Entonces, creo que en eso los medios de comunicación comunitarios y alternativos tienen una enorme ventaja, porque ellos están hablando de las realidades que están viendo. O sea, que la cuestión es describir esos procesos que estamos viendo y cómo esos procesos de comunicación comunitaria y alternativa que nos están hablando del barrio se pueden relacionar con el distrito, con la nación, con el mundo. Y pienso que esa es como la función de los medios de comunicación comunitarios alternativos, o sea, que esto que vemos en la realidad nos sirva como un prisma para poder establecer otros procesos que están sucediendo. Y más que pensarse como que vamos a llegar a la verdad, por lo menos que tenemos una posición frente a las diversas versiones de la información a las que hemos tenido acceso. Yanni, pero en esa perspectiva que usted coloca de las diferentes miradas que se hacen, por ejemplo, a un hecho real, a las diferentes lecturas desde los medios, precisamente esas lecturas no deben estar soportadas en una profunda investigación periodística que permita que las lecturas no sean simple y llanamente orientadas por el sesgo político, sino por que hay una investigación que sustenta y cómo están preparados los medios alternativos para hacer ese tipo de investigaciones. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, Jorge. A mí me parece que la ventaja de estos medios de comunicación comunitarios alternativos también es que hay mucho universitario aburrido y cansado con esta sociedad y han venido a trabajar en estos medios, ¿no? Entonces, muchos de estos medios, cuando a mí me ponen a pensar en un periodismo de investigación, recuerdo que creo que Jorge David tuvo a Dixon también por ahí en clases, me imagino que ese era de lengua castellana, pero ese estuvo en clases suyas también, creo. Sí, señor. Este tipo era una maravilla y yo lo conocí de 17 años chiquito estudiando lengua castellana arriba en la Macarena y leía enormemente, ¿no? Entonces, y digamos, como que hay unos, o sea, yo siento que, y eso también se ve en los territorios, ¿no? Además de estos universitarios que le meten la ficha a seguirle la investigación a una situación, uno ve en las comunidades también esta gente, ¿no? O sea, o sea, no sé si podamos nosotros predeterminar esos procesos de investigación, pero sí sé que están saliendo. Es como a la pregunta anterior frente, digamos, como el desafío. Esto va a cambiar. O sea, lo que está pasando en el mundo estamos en medio de una revolución histórica de la humanidad que tiene que ver yo lo siento como unas edades de la escritura. Entonces, esto va a haber una transformación, los medios de comunicación comunitarios y alternativos son parte de esa transformación que se va a dar naturalmente porque la gente está accediendo a esos procesos de información. Entonces, creo que ese periodismo investigativo es fundamental
para que, digamos, la gente acentúe su pensamiento crítico. Y tengo la plena seguridad, y lo estamos viendo ahorita con algunos medios de comunicación, tanto alternativos como un poco más oficiales, que la gente está llegando a ese periodismo investigativo, o sea, que se está acercando muchísimo más a las comunidades y que hay periodistas investigativos en el medio. O sea, pareciera ser que el fin de Cambio 16 y la juridización de Semana lo que han hecho es acabar con esos procesos, pero permitir el nacimiento de otros procesos de periodismo investigativo y de pensamiento crítico que están haciendo mella en las comunidades para desarrollar unos procesos más cualificados en términos de la comunicación, ¿no? Diana, ¿cómo ves tú esa situación qué papel pueden jugar los medios alternativos para que se garantice ese derecho al acceso a una información veraz? Bueno, pues en primera instancia pensaría en que pues que finalmente hay que ofrecerle un tipo de democracia a la comunidad en la cual no tengan solamente un voto, sino que tengan un rostro, una realidad, una importancia. Y eso es a lo que le apostamos bajo distintos matices. Entonces, cuando ahorita que tú le hacías como la réplica, Yanni, frente a cómo es ese periodismo que obviamente nosotros siempre tenemos como lo político ahí metido y el despertar para poder entender la cultura y a poder entenderla a través de la comunicación, la cultura y las situaciones reales de los territorios, pues también nos estamos aproximando desde distintas maneras de comunicación. Esto implica que batucadas, performance, el diseño de guiones de distintas maneras a través de creación creativa, también desde ejercicios de encuentro de tejidos, desde ejercicios a donde se sienta hasta la señora que está vendiendo los tintos en la esquina, hasta nosotras, estamos en ejercicio de huerta. Entonces todo empieza a volverse una red y todo comienza efectivamente a ser un medio. Entonces dentro de este ejercicio, ya cuando estamos como intentando compartir, por ejemplo, en el caso de nosotros de la revista La Sureña, ahí nos pensamos lo veraces cuando la gente puede reflejarse a través de lo que ellas y ellos mismos hacen. Entonces, cuando nosotros revisamos los ejercicios en los que ellos mismos escriben, ellas mismas escriben, o estamos interpretando su realidad, porque muchas veces lo que hacemos es ir a entrevistar. Por ejemplo, si tenemos una sección que es la Sureña del territorio, pues vamos, obviamente, usualmente estamos en los territorios, entonces listo, estamos, no sé, con Marta Rentería, que es una afro-cimarrona adoradísima por la comunidad en Bosa, que está uno sentada haciéndole una entrevista, justamente nos estamos aproximando allá desde lo que queremos que ella le pregunten. O sea, es nivel de pensarlo, si vamos a hacer periodismo investigativo, entonces si pensamos en reportaje o si pensamos en entrevista, entonces en esa entrevista de cómo usted se aproxima a eso, del conocerla, de no solamente el llegar como de una mirada intromisiva, sino como también cómo podemos compartir eso que se sabe. Y para nosotros eso justamente es uno de los papeles de los medios, el podernos aproximar desde las realidades. Asimismo, lo organizativo es fundamental, el trabajar en redes, solo nadie avanza, y menos en unas situaciones como la que estamos viviendo nosotros. El perder el miedo un poco, un papel importante es que la comunidad, nosotras y nosotros perdamos el miedo, las mujeres, lo aparto un poco porque hemos vivido situaciones de violencia complejas, también es el revisar toda esta conciencia de clases que no se puede generalizar. Tenemos situaciones racializadas, tenemos situaciones de feminicidios, por ejemplo en Techotiva, Kennedy, la mayoría de feminicidios se han dado ahí en cuarentena, se han dado ahí dentro de estos espacios. ¿Y cuáles son esas reflexiones? Porque lo hablamos solo las mujeres, por ejemplo, pero esas aproximaciones ha sido con qué, con entrevista, con ir a grabar, con que mire qué pasó esto, que tal China se suicidó como pasó en Bosa, y qué pasó con eso, que ella venía de una violación en Manada, de una rapera en Bosa. Entonces, todo eso y esa investigación y el podernos, como ya lo hemos como conceptualizado bajo el término como de apañar, de solidarizarnos, viene también de una investigación y del conocerla y reconocerla desde lo comunicativo, porque también ese papel también es la denuncia en primera instancia, una denuncia fundada, una denuncia argumentada, un reconocimiento de esas realidades que tienen que salir a la luz, así como esas mismas realidades que están saliendo dentro de lo comunicativo con las mismas denuncias de profesores en universidades públicas y privadas y que tienen que nombrarse porque eso es lo comunicativo también, es ese papel que tenemos nosotras y no solamente como medios feministas. Se supone que si nosotros pensamos en lo interseccional,
pues nos toca a todas y a todos, ¿no? Dentro de eso también el romper desde la base. ¿A qué me refiero a eso? Que si estamos en organización mixta o estamos dentro de redes mixtas, entonces cómo nos estamos cuestionando nuestros papeles y cómo nos estamos cuestionando lo piramidal y los títulos y cómo nos está sirviendo en realidad lo académico y todos estos recorridos de privilegio que nos han puesto en un lugar, pero que también nos ponen en una responsabilidad sumamente relevante cuando elegimos a la comunicación como parte de nuestras vidas. Entonces, es importante un espacio donde quepamos todos, el ejercicio de la coherencia, el papel sin miedo, un papel sin miedo dentro de un espacio que nos está quitando la ciudadanía, que nos está quitando lo político y nos está reduciendo a las urnas. Entonces, ese básicamente es el papel que nosotros reconocemos como la sureña. Yani y Diana, bueno, pues atenderíamos a una pregunta muy importante y es que, como ya ustedes bien lo relatan, estamos en una situación crítica, estamos en unos escenarios conflictivos, de crisis, no solamente por lo que estamos en un confinamiento obligatorio, sino por lo que ha evidenciado ese confinamiento dentro de los hogares, dentro de la misma relación societal, en ese orden de ideas, cuando el Estado declara un estado de excepción, cuando el Estado empieza a declarar una serie de leyes, de reglas que lo vemos, implican una restricción ante esta libertad de expresión de la que hemos hablado. ¿Cuál es el papel de los medios alternativos de comunicación para, digamos, ver de cara a la crisis en la que nos encontramos? Y con esto también preguntarles si nosotros debemos enfatizar únicamente en los medios de comunicación para recibir información, revisar estos medios únicamente como una situación divulgativa, o revisar también, enfatizar en un periodismo de soluciones. ¿Cómo ven ustedes ese panorama que ahora se complejiza, no? Yani. Pues a mí me gusta este año, independientemente, o sea, yo sé que hay muchas complicaciones, sé que, pues, que hay personas que la tienen muy complicada esto, pero digamos, para el ejercicio de comunicación y para muchas otras cosas, me parece que este año ha sido muy significativo. Para hacer un alto en las vías también, vamos a ver qué pasa con la reorganización de la economía y todo ese tipo de cosas. Pero creo yo que para los medios de comunicación pues ha sido una maravilla. ¿En qué sentido? Pues toda la gente tuvo que empezar a comunicarse digitalmente. Toda la gente tuvo que ir, por ejemplo, lo que pasó en el colegio fácilmente pudimos eh, que realimentar un medio de comunicación porque la comunicación se iba a dar a través de lo virtual. Entonces esto ha sido una maravilla. Yo creo que todos podemos, o sea, uno puede dar cuenta de eso en varios de estos comunicadores alternativos, ¿sí? Ley Rincón, los Danieles incluso, ¿no? Que ha sido, o sea, dejar de hablar de esta página, pues sería como hacerse el miope, ¿no? Pero los Danieles han sido una cosa espectacular en términos de comunicación, independientemente de sus ideas o de sus visiones políticas, pero tener, por ejemplo, a escritores de la talla como Daniel Samper Pisano leyéndole las columnas cada 8 días y con estos personajes y que tengan ese acceso, porque antes uno no tenía, pues la gente del común no tenía para comprar la revista Semana, para la revista Cambio, o no sé, pero que eso esté llegando a las casas a través del celular, a través de YouTube, uy, pues eso genera las declaraciones de Monsalve, por ejemplo, hace 15 días, cosas de ese tipo a las que la gente no tiene acceso. Las columnas de Levi Rincón, lo que está haciendo Wally también, que es comunicación alternativa, que es distinta. Pues a mí me parece o sea, guardar a la gente en sus casas, sí, bueno, por prevención, por lo que sea, yo tengo mis dudas frente al coronavirus, tengo que decirlo, pero bueno, guardar a la gente en sus casas y de alguna forma la única manera de comunicarse será a través de los recursos digitales. Y pues lo que han generado es una promoción del pensamiento crítico profunda. Yo sé que hay mucha gente que dice,
no, pero es que ahora, yo tengo estudiantes en el colegio y en la universidad, ¿no? Y hay gente que estará diciendo, no, pero es que ahora nadie, los chicos se la pasan conectados, pero no piensan. Creo que sí piensan y bastante. Creo que piensan y bastante. Que no piensen lo que quieren sus padres o los mayores es otra cosa, pero sí piensan y piensan bastante. Y lo digo porque yo tengo chiquitos y los chicos tienen una preocupación enorme por el pensamiento crítico. No es tan pasajera ni tan banal. Siento yo que eso está relacionado también por la democratización de la información a través de Internet, a pesar de todas las problemáticas de persecución y cosas que haya. Eso siempre ha existido. En los años 80 mataron a toda la Unión Patriótica, así como están haciendo ahorita, y eso siempre ha existido. Pero que la gente se entere, el proceso de comunicación, la interpretación de eso que está pasando, pues eso ha sido una enorme ventaja para, o sea, que esto, y lo que decía Rocío también, o sea, decía Rocío, nosotros siempre hemos estado en crisis, siempre. Esta situación, digamos, ¿qué fue lo que hizo? Pues al agravar una crisis y al dejar unos espacios abiertos, ha hecho que naturalmente esos espacios sean asumidos por los medios de comunicación comunitarios y alternativos, y pues eso está generando pues un insumo de pensamiento crítico en la sociedad que va a ser difícil acallar, ¿no? Por más de que el gobierno quiera e intenta, ese insumo de pensamiento crítico es un insumo de pensamiento crítico humano, ni siquiera, y que tiene que también ver mucho con el feminismo. ¿Sí? Yo también soy de los que pienso que la revolución debería ser feminista, o si no, no es. Y lo digo por su sentido de sociedad y de comunidad, de pensar en el otro. No lo digo como, no, es que ahora a las mujeres les toca ponerse por, no, es el feminismo que plantea que a las mujeres han estado en situaciones de desigualdad durante 7.000 años y que pues esas situaciones de desigualdad les ha impedido asumir su papel dentro de la construcción de una sociedad mejor y que pues en la medida en que eso se vaya permitiendo, pues vamos a construir una sociedad humana más viable en donde podamos coexistir, ¿no? Que no es la que tenemos en este momento, pero que a través de la información y la comunicación creo que está dando pasos agigantados hacia allá, ¿no? Ana. Bueno, Sandra, bueno, Sandrita, dentro de esta pregunta de lo que ha pasado como en confinamiento y dentro de lo que puede suceder o que ha estado sucediendo y simplemente se legalizaría, por ejemplo, apuntándole un poco a la pregunta de lo que sucedería frente a un estado de conmoción interno, frente a la legalización, porque de alguna manera lo decimos, pero han estado igual encima de los medios alternativos, pues obviamente dentro de los que son bien sonados, porque han habido allanamientos de tuiteros, han habido montajes judiciales, que desde acá pues aprovecho para un saludo para la campaña Alegría y Libertad, Angie Solano. Aparte de esos montajes han habido feminicidios, han habido abusos en CAIS, ha habido abusos con protestantes, ha habido legalización de este tipo de poder violento, entonces esto es importante porque mientras nosotros también estamos en la casa, pues están pasando estas realidades afuera, entonces además de que nosotros podamos tener el medio y las redes para poderlo ver, entonces esto sistemático, o sea, la masacre que hubo en la noche de los CAIs, esto qué resultado da y cómo la sociedad particularmente violenta e indiferente de este país viene a reconocer esto a partir de los medios, porque a mí también a veces me cuesta un poco la naturalización. Yo sé que hay que informar, denunciar y hay que hacerlo todo el tiempo si es necesario, pero esto también se convierte en un matiz de naturalización de violencias, de asesinatos, de muerte, de sangre, y de pensarnos que cuáles son justamente, de dónde vienen estas situaciones y cómo nosotros a partir de redes o de los accesos podemos tenerlo. Otra cosa también es que los accesos tampoco los ha tenido todo el mundo, ¿no? Los accesos a redes, los accesos a comunicación, lo hablamos también desde ciertas posiciones, ciertos estados, ciertos espacios, pero hay gente que definitivamente tiene un celular que para que el niño tenga una hora, para que el otro tenga una hora, para que el otro tenga una hora, 10 minutos, 20 minutos, que es que si yo le pido el wifi a la señora del segundo piso, si no me salgo a la esquina, si en mi parque hay wifi gratis, entonces a partir de esto también viene primero, una solidaridad conjunta desde lo interno y desde las ventajas también que Yanni destacaba. Entonces, justamente la solidaridad, el ejercicio de lectura también de las realidades, el que uno pueda acercarse un poco más, el no estar viendo las cosas del balcón también. Entonces, eso hace también el poder
como entender un poco más esto sin dejar de tener en cuenta como el estado, lo que hablaba, lo del estado de conmoción, el artículo 213 de Constitución Política, es una cosa gravísima, ¿no? Porque es legalizar más esa legitimización del poder, de los guarros que pueden llegar a ser. Es una legitimización exacta, terrible de lo que nosotros podemos vivir frente al decir, no, pues si usted simplemente está llamando a marchas, a movilizaciones, si usted está comunicando esto, si yo quiero decir que esta palabra es violenta, entonces usted simplemente se le puede hacer un montaje. Entonces se vuelve simplemente una normalidad y se vuelve la legalización, porque era lo que uno decía, pues el hecho de que no pase nada con los policías, lo que pasó desde el 1 de septiembre, llevan esperando con una niña de 13 años en un calle en Usme y están esperando a que simplemente se solucione algo y no pasa nada porque son policías y están trabajando común y silvestre. Entonces esa legalización es simplemente legalizar ese abuso del poder porque definitivamente ya está. Gracias, Sandrita. Bueno, nos quedan pocos minutos. Vamos a hacer la última pregunta. Entonces, en medio de esos vientos de restricción que soplan, que a la libertad de prensa que soplan pues, en el mundo entero, pero también, sobre todo en América Latina y el Caribe, muchos periodistas, ya lo nombraba Gianni, a los Danieles, también Martín Caparrós, el periodista argentino, por ejemplo, pues han optado por migrar a las redes sociales, independizándose de los medios, de alguna manera. ¿Es la Internet el camino para defender la existencia de un periodismo independiente, crítico, pero confiable? Gianni. Yo creo que es una combinación de todas las formas de lucha. Es una combinación. O sea, más allá de los lenguajes, es la forma en que se utilizan esos lenguajes, ¿sí? Obviamente como lenguaje como canal, por su capacidad de acceso, pues Internet lleva a la vanguardia como en esos procesos, en este momento. Pero nosotros hemos hecho ejercicios, por ejemplo, con los chicos en el colegio y en la universidad también, ejercicios de fanzine, por ejemplo. Que el fanzine se hace de una forma muy sencilla, ¿no? A través de... El fanzine es un medio popular contrahegemónico, ¿no? El fanzine es eso. Entonces uno lo puede hacer con una hojita de papel y lo puede fotocopiar y reproducir. Ese ejercicio del fanzine es muy bonito porque se hace muy artesanalmente y como que los chicos se ven muy representados ahí, o quienes lo hacen se ven muy representados. Entonces pongo el fanzine como ejemplo porque es una cosa contraria al Internet. O sea, creo que hoy en día, pero también cuando digo esto, pienso que los desarrollos del fanzine han sido enormes, de otros lenguajes de comunicación. Entonces pienso es más allá que el Internet sea lo único. No, creo que el Internet es como ese canal que permite ese desarrollo, esa comunicación de mayor forma, pero que hay otros lenguajes también que se están generando y que todos esos lenguajes son válidos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es posible que, digamos, ¿qué pasaría en un mundo sin Internet? ¿No? ¿Será que se acaban los procesos de transformación social? Yo creo que la gente ya está muy, digamos, como que la gente, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿No? 200 años de un gobierno históricamente conservador y ya la gente ya no, como dicen los chinos, ya la gente ya no copia, o sea, ya la gente ya sabe, o sea, eso que pasó con los 43 CAIs, contrario a lo que nos quieren hacer ver para minimizarlo, es como que no, que es que esos son unos 2 o 3 miembros de las FARC o del ELN, todos sabemos aquí que eso no es cierto, ¿sí? O sea, la gente no es boba y sabe que eso no es cierto, ¿sí? Que los que salieron fue la comunidad que estaba emberracada con el abuso policial y con la situación del país. Entonces, eso va, y la gente ya no va a dar vuelta atrás. Así ellos quieran, así salgan a darle plomo. Esta gente está acostumbrada a recibir plomo porque son 200 años de guerra. Así salgan con mentiras, esta gente ya no les cree porque ya tienen otra posibilidad y porque ya se han dado cuenta de que les están diciendo mentiras. Entonces, sí, Internet ha permitido abrir estos espacios, pero creo que es la intención lo que siento yo que está procurándose la misma gente a través de los medios, ¿no? No es el medio el que está transformando la sociedad, sino es la misma gente que se está transformando
por sus problemáticas reales que son evidenciadas a través de los medios de comunicación, ¿no? Sobre todo los comunitarios y alternativos. O sea, solo para terminar, como es lo más evidente de eso es, miremos lo que pasó con lo que estaba mencionando, ¿no? Con este fenómeno de los tres Danieles, los Danieles y Semana. O sea, Semana quedó por el piso, incluso Levi Rincón se llevó a Semana por el piso y se lo llevan transmisiones por el piso. Entonces, pues eso ya tiene que ver es con una posición ideológica de la comunidad que está cansada de muchas situaciones y utiliza ese lenguaje pues de la manera más funcional que puede en estos momentos, creo yo. Diana, ¿cómo ves tú la situación con Internet para este asunto? Pues definitivamente todos los espacios de lucha son pertinentes y el Internet definitivamente ha sido un medio como tal, es una manera donde nosotros podemos pues buscar información sobre información, ya es demasiada y lo que podemos hacer nosotros es utilizarla propiamente como herramienta, pues más allá de que sea indispensable, pero pues se ha convertido en algo indispensable y más en estos días de contingencia. Pero sí lo importante es primero tener una informática consciente. Ojalá obviamente tuviéramos sistemas operativos libres, el que nosotros aprendiéramos a tener también unos sistemas de seguridad también, de creación, de programación libres, eso sería maravilloso para poder como construir con base en nuestras propias maneras. Entonces, por ejemplo, hay sistemas como Mazorca, que es como un tipo de Drive, que es una red de ingenieros como conscientes, por decirlo de alguna manera, en la cual se va formando y no está como a la vista de todo el mundo, ¿no? Porque pues es muy, y no porque hayan temas ahí súper fuertes como siempre lo piensan, sino simplemente para que sea para un acceso restringido y que no todo el mundo pueda ver ese tipo de cosas, por ejemplo. La construcción de la informática consciente es bien importante, desde los medios fundamental, porque pues en un espacio donde quepan todos y todas, pues hay diferentes maneras en que la gente se ha estado, pues obviamente integrando, en que se han formado redes. O sea, las redes, el poder, por ejemplo, ahorita nosotros los jueves a las 7 de la noche tenemos el programa La Sureña, programa de radio también, y por ejemplo ahí las redes han sido maravillosas, el que ya pueda reconocer, por ejemplo, que ya la gente pone sus flyers, pone sus dibujos, pone sus ilustraciones, entonces uno le escribe a la que está en Chile, allá que estuvo ayer con los carabineros, con la coordinadora feminista 8M de Chile, y uno poderle escribir a la diseñadora de ese espacio, oye, ¿será que tú? Sí, claro, utilice los que quiera, el que ella esté en los programas de radio, el poder invitar gente en México, el que ellas quieran retransmitir también en el streaming de nosotras, definitivamente eso pues lo logra el Internet como herramienta. Entonces, obviamente sí es importante, no hay que negarlo, pero eso no implica también el caminar los territorios, tanto por lo comunicativo, por la difusión y también por el periodismo riguroso, ¿no? Porque pues uno necesita muchos detalles para poder llegar a territorio, para poder llegar a la persona, para poder poder entender las macroproposiciones y las microproposiciones de lo que quiere decir, de lo que quiere entender del territorio, porque pues hay que tener una lectura antes, pues si hablamos de rigurosidad periodística, ¿no? Entonces básicamente sería esto. Pues Diana, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta noche en este tema y habernos ilustrado desde la perspectiva de personas que hacen comunicación alternativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por invitarnos, asimismo a las personas que estuvieron así conectadísimas. Súper recomendado el programa, muy chévere, súper interesante que la universidad brinde los espacios de reflexión y de crítica. Entonces, pues ahí estamos. Muchas gracias. Mi querido maestro Gianni Lara, de verdad, muchas gracias por su deferencia, por aceptar nuestra invitación y compartirnos sus reflexiones. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la preocupación por la comunicación comunitaria y alternativa, porque es así como vamos sumando cosas, ¿no? Así fue que se hizo acá en la localidad la mesa local. Entonces fue, bueno, nosotros ayudamos con este artículo para este periódico, ayudamos a revisar ayudamos a diagramar al otro. Y de alguna forma lo que estamos haciendo los medios de comunicación comunitarios alternativos al darnos la voz es fortalecernos. Entonces, pues agradecerles mucho este espacio. Bueno, Rocío, yo con Rocío me veo casi todo el tiempo, entonces pues ahí estamos conectados siempre, entonces, pero con Sandrita pues un saludo, un abrazo por allá
al hermano que es director por ahí de un periódico que nos ayudó mucho a todos a pensar la comunicación comunitaria y alternativa, el Macarenazo. Un abrazo gigante para él, que no podríamos hablar de comunicación comunitaria y alternativa sin hablar del papel que ha jugado Guillermo en esos procesos desde la universidad y desde siempre, desde que era muy chiquito, porque yo lo conozco desde que era muy chiquito. Aunque yo soy jovencito, ¿no? Pero lo conozco también desde que era muy chiquito. y también pues a Sandrita también y al maestro Jorge David. Este programa yo lo escucho de vez en cuando tengo tiempito lo escucho porque me gusta escucharlo. Y pues me parece una maravilla porque recoge como las dos cosas, ¿no? La experiencia de la preocupación por la comunidad, por la gente, por los procesos sociales y el pie puesto en la academia. Entonces me parece muy bien porque es como si la academia hiciera reflexiones constantes que competen a la sociedad. Entonces les agradezco mucho a ustedes por la invitación y por el programa que están haciendo. Un abrazo gigante para ustedes. Y agradecemos también a los estudiantes del Semillero de Investigación Ciudadanos X de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En la investigación, Paola García y Catalina Boza. En el manejo de nuestra base de datos, Tatiana Igarrero. En el diseño de imagen, publicidad y redes sociales, Gabriel Alvarado, Gilmer León y John Briceño. En el sonido y coordinación de la plataforma Zoom, Mauricio Peñalosa. En la producción y conducción, Sandra Castro. Dirección y conducción de Jorge David Sánchez. Síganos por nuestras redes. En Facebook nos encuentran como @concierto para disentir la UDA, @Ciudadanos X, en Instagram, @concierto para disentir, en Twitter, @C para disentir. Suscríbanse a nuestro canal Concierto para Disentir en YouTube. A partir de mañana ya estará nuestro programa subido a nuestras redes. Y recuerden nuestro email, conciertoparadisentirlaud@gmail.com. A todos nuestra audiencia de Latinoamérica y el Caribe, muchas gracias por su compañía y los esperamos el próximo martes a las 8 en punto hora colombiana con otro programa de Concierto para Disentir, con otro tema y con otros invitados. No se desprendan del dial de 90.4 Laúd Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Desde el río Bravo del Norte hasta Tierra del Fuego. Mosaico geográfico de climas, vegetación y paisajes. La mayor diversidad étnica mundial con una gran riqueza multicultural. 20 naciones y 7 dependencias se encuentran en Concierto para Disentir, el panel radial para pensar y analizar los temas latinoamericanos. Todos los martes de 8 a 9 de la noche por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.